estamos con el señor Marcos Amadio, quien es investigador, hace tarea de comunicación, tarea de coaching, de PNL, pero principalmente y antes que nada es un gran divulgador de la temática del despertar de conciencia, del tema extraterrestre y del mensaje de Eugenio Siragusa. Así que muy buenas tardes, Marcos Amadio. Bienvenido a la Matrix del Misterio. Como este vídeo es la magia que tiene Internet, que se puede ver en cualquier momento. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda, y muchísimas gracias por abrirme tu espacio y por haberme considerado idóneo de participar en él, porque imagino la calidad de la gente que participa en tu canal, por el cual te felicito por la obra de divulgación que haces tú también. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, vamos a dar inicio a esta gran y esperada entrevista. Es la primera vez que Marcos Amadio está siendo entrevistado en el canal. Ya estuvo como traductor de Horacio Valenti, lo pueden ver el video, se llama Ser Humano Cósmico, que está en el canal. Pero en esta ocasión nos vamos a ocupar de lo que ha sido tu gran tarea de divulgación, tu tarea investigativa vinculada a todo este mundo del misterio, del despertar de la conciencia. Así que me gustaría ir a los inicios, a tu despertar, a cómo fue que de pronto Marcos Amadio comenzó a interesarse por el fenómeno ovni, por los misterios, por todas estas cuestiones espirituales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Como dice el dicho, como dice el cuento, hace mucho, mucho tiempo, tengo ya 66 años, no, 65, y mi interés por toda la temática que tiene que ver con lo espiritual o con lo extraterrestre desde muy temprana edad. Yo recuerdo tener 4 años y estar con mi hermano mayor en la terraza del balcón de nuestra casa, donde vivíamos con nuestros padres, y preguntarle a mi hermano si ya habíamos vivido otra vida, si habrían seres extraterrestres, en fin. Luego recuerdo las primeras películas que se divulgaban en España, que eran teleseries norteamericanas sobre el tema de los ovnis, y a mí aquello me apasionaba, ¿no? Me acuerdo, y los invasores, ¿no? Aquellos que cuando extraterrestres, cuando los mataban, desaparecían. Yo recuerdo que intentaba no perderme ningún capítulo. Pero todo empieza a formar parte cuando en el año 1975 en España se dan dos situaciones bien específicas. Una, el famoso periodista que en Sudamérica lo conocéis mucho, Juan José Benítez, publica unos artículos en una revista de esas que se encuentran las mujeres en la peluquería y que habla de un grupo de contacto que se ha realizado en Perú, en la famosa misión Rama, con Sixto Paz, del grupo IPRI, el Instituto Planetario de... Para mí aquello fue un boom, ¿no? O sea, están aquí, ¿no? Luego, justo una semana después que acaba esa serie de artículos, aparece una entrevista con Ángel Franqueto, que en aquel tiempo había sido el traductor de los libros de Eugenio, que había publicado una trilogía. Ahora no me acuerdo los títulos. Y justo 1 o 2 semanas después, Eugenio Siragusa aparece en la televisión española entrevistado en un programa de máxima audiencia en nocturno. Para mí aquello fue el boom. O sea, entré en contacto con la gente que en España llevaba adelante la misión Rama, me empecé a interesar, a recibir, a conocer con la gente. Yo tenía pues unos 15 años. Y luego en el año 1980, como soy hijo de italiano, para mí ir a Italia era relativamente fácil y conocía gente, hablaba el idioma sin ningún problema. Fue cuando fui a conocer en persona a Eugenio Siragusa. A nivel personal, haber conocido la realidad OVNI fue como la pieza del puzzle que me permitió encajar muchísimas piezas. Yo tenía inquietudes espirituales. Yo recuerdo con 10 años ir a misa solo buscando una respuesta a la trascendencia del hombre. Evidentemente aquello duró poco porque no me convenció absolutamente nada, pero conocer la realidad OVNI desde la parte de desarrollo de conciencia y espiritualidad a nivel personal fue lo que me permitió encajar, porque en programación neurolingüística, que es una de mis especialidades, encajar mi concepción del mapa de la realidad. A partir de ahí empezó una actividad muy centrada en este tema. Fui el traductor de Eugenio junto con un grupo de compañeros aquí en Barcelona, desde donde vivo ahora, desde donde vivo actualmente.
y publicábamos los escritos y los comunicados que Eugenio divulgaba al mundo. Nosotros lo hacíamos en lengua española a toda Sudamérica. Y eso paulatinamente me permitió ir cada vez más, entrar en la temática OVNI desde todos sus aspectos. Luego, haber sido el hombre de contacto de Eugenio en España me permitió a su vez conocer a gente, en fin, entrar dentro de la temática, y para mí es como algo que tengo totalmente dentro de mí, es lo más importante que he encontrado en mi vida. Por eso soy divulgador, porque como para mí ha sido trascendente y me ha ayudado en mi concepción del mundo, comparto por si a alguien le pasa exactamente lo mismo. Es decir, o sea, no tengo ningún interés en convencer a nadie, pero sí que es cierto que a lo largo de mi vida he conocido muchas personas, muchas seres, he tenido experiencias, no son trascendentales, pero sí importantes para mí, que me han vinculado totalmente al tema OVNI. Por eso estoy aquí hablando contigo. Yo no sabía que usted había sido el contacto de Eugenio en España. ¿Le entendí bien? Sí, o sea, Eugenio había creado el Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica con distintas delegaciones en distintos países de Europa y de Sudamérica. Cuando Eugenio Siragusa cierra el centro, pasaron una serie de acontecimientos que le llevaron a tomar esa decisión. Él se quedó huérfano, ¿eh? En el buen sentido de la palabra, de personas que pudiesen traducir su documentación, los mensajes, los escritos que él seguía recibiendo. Porque él no quería que el mismo grupo de personas que lo había estado haciendo hasta el año 1980, para evitar implicaciones y complicaciones, y yo en ese momento aparecí por allí. Fue cuando fui a verle, a conocerle a nivel personal, y cuando le di mi disponibilidad para traducirlo, él vio que eso era como agua de mayo, como si fuese un enviado para permitirle a él poder seguir divulgando. Entonces me convertí en el Así hombre es. de contacto, me convertí en su hombre de contacto, porque como Claro. hacíamos una labor divulgativa entre los medios de comunicación, había veces quienes les suscitaba el interés de querer preguntar, y o bien entrevistándole directamente a Eugenio, o bien haciendo yo de portavoz de sus escritos y sus Claro. comunicados. Bueno, entonces quiere decir que usted se involucra con la temática OVNI espiritual en gran medida a partir de las lecturas que tiene y a partir de haberlo conocido Eugenio Siragusa, digamos, que eso lo Ujú. marcó, digamos, en cuanto a esta temática. Usted se ha involucrado con distintas temáticas, aparte de la temática OVNI, pero quería preguntarle si alguna vez había tenido alguna experiencia de algún avistamiento o haber vivido algún fenómeno paranormal, algo más tangible que le haya sucedido como experiencia y que también haya colaborado en este interés que usted ha demostrado por la temática. Ujú. A nivel de experiencias, evidentemente he tenido. Algunas quedan en el ámbito puramente personal, no tengo ningún inconveniente en transmitirlas, pero quedan como algo personal, muy puntual en mis momentos específicos. Quizás ahora, para ilustrar y responder a lo que tú dices, recuerdo que la segunda vez que fui a ver a Eugenio, la primera vez que fui a verle, en la Semana Santa, en abril de 1980, Eugenio Siragusa estaba recibiendo en su casa la visita de una persona que había sido su compañero en la celda. Él hubo un tiempo que estuvo encarcelado por unas acusaciones de las que luego fue absuelto, y que en el libro de Victorino del Pozo, que fue el productor de Televisión Española que lo trajo a ese programa que te dije que me permitió conocerle por primera vez, en ese libro que habla sobre el proceso, es el tercero de la trilogía que escribió Victorino, se relata que estando Eugenio en la cárcel, una nave, un platillo volante, entró dentro del patio de la prisión. En la cornisa se vio un ser que lanzó un rayo que golpeó a uno de los presos. Pues ese preso que había salido ya de la cárcel, estaba allí visitando a Eugenio para ver si le podía ayudar para reinsertarse en la sociedad. Aquello fue para mí un impacto, porque conocí personalmente a alguien que había tenido una experiencia realmente impactante. Pero la segunda vez que fui a Italia a ver a Eugenio fue en verano del mismo año. Tuve un avistamiento que no lo vi yo solo.
desde donde yo estaba hospedado, en Taormina, se veía perfecta la silueta del volcán Etna, que es un volcán en activo, y que en aquel verano seguía en activo, es decir, desde donde yo estaba, se veía perfecto la lava, cómo salía el humo y cómo se caía la lava por la ladera. Pues vi perfecto, yo y una persona que me estaba acompañando en ese momento, una luz que salía como si saliese de detrás de la montaña y que fue, recorriendo toda la silueta perfecta del volcán, es decir, salió por el lado derecho, subió hasta la boca del volcán, pasó por entre medio del humo y de la lava y luego la vimos bajar, 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 bajar hasta entrar dentro del agua. Eso fue un avistamiento realmente impactante porque tuve la oportunidad de conocer a un piloto de helicópteros de protección civil que me explicó que sobrevolar el Etna está prohibido. Solamente sobrevuelan en el caso de que tengan que ir al rescate de algún vulcanólogo o de algún montañista. Pero no sobrevuelan el Etna por varias cuestiones. Una, puede entrar en erupción en cualquier momento y luego cuando se está encima se producen vórtices anómalos de electromagnetismo que hacen que toda la estabilidad del helicóptero pueda cambiar porque los mandos no responden, está prohibido. Entonces quedó claro que eso que estaba viendo no era un helicóptero y no era un avión, porque además eran las 2 de la madrugada. Y vuelvo a decir, pasó por encima del volcán y bajó toda la silueta hasta verlo entrar dentro del agua. Es decir, fue un espectáculo impresionante. Ese, y luego recuerdo también con unos amigos aquí cerca de Barcelona, estábamos comiendo en casa de estos amigos que estábamos todos dentro de esta temática, en los que había dicho que traducíamos todos juntos los documentos y tal, y ver todos a las 2 de la tarde perfectamente la silueta de un ovni que estaba sobrevolando encima de donde estábamos nosotros. Y los dueños de la casa, los que nos habían hospedado, nos explicaron que cuando ellos habían ido por la mañana al mercado del pueblo a comprar cosas para ese encuentro, los pescadores del lugar decían que durante su faena de la noche habían visto y salir ovnis desde dentro del mar. Estas son dos experiencias realmente ineludibles. Primero porque no las vi solo, segundo por lo que he explicado, y luego han habido otras a nivel personal que tienen quizás menos importancia, pero que son importantes para mí. Impresionantes, impresionantes. Y qué bárbaro que menciona experiencias relacionadas al agua, ¿no? Porque, bueno, yo soy una ultra mega fanática de los casos de 1411, que Uh-huh, son los casos, bueno, nos debe conocer, que ha venido investigando David Paulaires. Y la uh-huh. verdad que el elemento agua está presente, yo creo que, si no todos, en la mayoría de ellos juntamente a otros factores, ¿no? Yo sé que Eugenio mencionó esto de Pie Grande, o bueno, tiene varios nombres, este extraño ser que se ha asociado por tantas leyendas, historias a través del tiempo, ¿no? Y que pareciera que este Yeti, también le llaman Uh-huh. Yeti o Pie Grande, pareciera custodiar algo en estos sitios naturales. ¿Se podría hablar de entradas a esos mundos subterráneos, a estas otras realidades? ¿Qué has podido investigar, Marcos, acerca de estos portales o ingresos a otros mundos que pareciera haber en la Tierra? El tema es muy extenso y las conexiones abarcan muchas áreas de lo que nosotros podemos englobar o como mundo mágico o como mundo paralelo o como mundo desconocido, ¿eh? Es decir, el tema es una puerta abierta prácticamente a un mundo que es infinito, en el que todas las piezas, como la propia naturaleza y como nuestra propia realidad, están todas interconectadas. Yendo por partes, antes hablabas, si he entendido bien, de la desaparición de personas. Hay una escena, no sé si te la recuerdas, me imagino que sí, de una película que se hizo muy famosa en su tiempo, Encuentros en la tercera fase. Al final de la película cuando se produce el intercambio de militares que van al encuentro de estas naves con personas que en la ficción de la película van diciendo que habían desaparecido en el famoso Triángulo de las Bermudas, que no es el único. Hay más triángulos
menos importantes o menos activos de los que ha sido el Triángulo de las Bermudas, que es conocido por todo el mundo. Ahora ya se habla poco, pero durante un tiempo fue muy activo. Pues puedo decir que dentro de, como te decía antes, haber conocido esta temática me ha permitido conocer muchas personas, muchas historias y muchos encuentros. Pues aquí en España teníamos un investigador OVNI, pionero, ya falleció, Francisco Padrón, Paco Padrón para los amigos. Este me contó una experiencia que había ocurrido en Tenerife, donde él vivía. Tuvo la oportunidad de entrevistar para su programa a 3 chicos que aseguraban haberse encontrado en una de las plazas de Santa Cruz de Tenerife con un hombre que les aseguraba que él había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Les dijo el nombre, cuándo desapareció, su número era un militar, y luego lo constataron y era cierto. Es decir, a tu pregunta, ¿hay a veces personas que han desaparecido? Sí, es decir, van a otra realidad que puede ser o una realidad paralela o lo más probable que sea el interior de la Tierra, que contrariamente a lo que se piensa es hueca. La Tierra es hueca. Entonces en el interior de la Tierra existen civilizaciones terrenas que son activas y operativas. Estos personajes de los que has mencionado, el Yeti, Bigfoot, son robots de materia biológica cuya finalidad es justamente generar ese estado de susto para evitar que las personas que no tienen esa capacidad espiritual o esa vibración o esa energía o ese estado de consciencia puedan entrar en este interior de la Tierra, que efectivamente tiene puertas en distintos lugares. De hecho, ahora justamente recuerdo haber tenido una amistad muy cercana que vivía en Colombia, y ella me decía que en una ocasión había hablado con una persona que decía que él había visto salir de una cueva a personas que le decían que vivían en el interior de la Tierra. Y si queremos ahondar ¿Cómo todavía en es el tema... eso? No, por favor, deténgase ahí. Detenga ahí. ¿Cómo es eso? No, qué increíble. Mira, recientemente estaba leyendo los reportes del almirante Byrd, que fue un héroe nacional en los Estados Unidos, porque fue el primer hombre que sobrevoló los polos. Pues en su diario de a bordo, que él lo tuvo celosamente guardado, porque sabía que le iban a perseguir por todo lo que estaba diciendo, él asegura que cuando estuvo sobrevolando los polos, Polo Sur, entró en el interior de la Tierra y tuvo la oportunidad de hablar con la humanidad que vivía dentro del planeta Tierra. Es decir, no estamos solos, no solo en el universo, sino que no estamos solos en la Tierra. Entonces estos personajes que tú dices cumplen esa función. Es decir, ahuyentar es como si yo tengo, para hacer un símil jocoso, pero que no quiero que desmerezca para nada esta realidad. Es como si yo tengo un jardín, una casa con jardín, y tengo un perro para ahuyentar a los visitantes que no quiero que entren en mi jardín. Entrarán solamente los que yo quiera que entren a mi casa. Pues esto es exactamente lo mismo. Sí, por lo general estas desapariciones o experiencias extrañas se suelen dar en sitios muy relacionados al contacto. Por ejemplo, me estoy acordando del Monte Shasta, por ejemplo. Hubo un caso no hace muchos años en el Cerro Uritorco también, que yo te hice la investigación, para este video con una chica que, bueno, que después la encontraron. Fue un caso de alta extrañeza también, pero se suele dar cerca de estos lugares especiales, energéticos, de contacto, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si estas desapariciones están vinculadas a casos de abducciones por parte de estos seres extraterrestres, no sé, o alienígenas, mejor dicho, o, o son seres que provienen del interior de la Tierra, de esta mítica Agartha, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algo que las personas deban tener en cuenta para identificar si realmente las desapariciones o estos sitios se asocian a ingresos a esos mundos internos? ¿O se trata de algún plan de algún gobierno? Porque también se dan casos de desapariciones cerca
de bases militares y suelen estar asociadas también a cuestiones de diferente tiempo o diferente temporalidad, como personas que afirman haber estado pocos minutos y en realidad estuvieron buscando las días, semanas o incluso años, y para las personas no pasaron ni unos minutos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta cuestión de alteración espacio-temporal, las bases militares, los alienígenas, acá se entremezcla, ¿no? La cuestión alienígena, extraterrestre, los mundos internos. Así que bueno, me gustaría saber qué piensa Marcos acerca de estos portales, de estos lugares y de lo Es que sucede con estas personas. fenómeno ovni o todo lo que va aparejado al fenómeno ovni es abrir una puerta a un mundo que es infinito y que evidentemente más nuestra concepción de la realidad o nuestra comprensión de lo que llamamos la realidad aumenta, el fenómeno adquiere líneas de más trascendencia. Para contestar a tu pregunta en la mejor medida que puedo, y tú me dirás si eso te responde o no, quiero recordarte una frase que creo que salió en la intervención que tuvo Horacio Valenti la vez que le entrevistaste y que yo tuve la oportunidad de traducir. Y desarrolló un concepto que yo he escuchado hace relativamente poco por primera vez y en el que estoy totalmente de acuerdo. Hay una analogía que dice, ángeles del ayer, extraterrestres hoy. Pero también hay otra analogía muy semejante que dice, diablos del ayer, alienígenas de hoy. Cuando nosotros nos enfrentamos o nos confrontamos a esta realidad, tenemos que tener conciencia y ser conscientes de que pueden existir las dos realidades. ¿Cómo diferenciar si con la que tenemos delante es la positiva, los ángeles o los diablos, son los extraterrestres o los alienígenas? Es mi convencimiento personal que va en función directa con el estado de conciencia de la persona. Es decir, cualquiera de nosotros podemos estar confrontados en un momento de nuestra cotidianidad a encontrarnos con un ser elevado como un ser muy bajo de energía. Pero eso también nos pasa en la cotidianidad. Te puedes encontrar con personas amorosas, empáticas, altruistas, y te puedes encontrar con todo lo contrario. Y unos te pueden dar una impresión que te echan para atrás, pero en cambio serían incapaces de quitarte un euro de tu bolsillo, y hay otros que van elegantes, perfumados, bien peinados, y no les des la espalda que te la clavan. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo diferenciarlos? Evidentemente, más tú vas afinando tu sensibilidad, tu interior te dice si lo que tienes delante es positivo o es negativo, siempre hablando en términos relativos para ti. Es decir, más nosotros a nivel individual estamos en conexión con nuestro Dios interior, con nuestra conciencia, tu intuición te dirá cuidado o confía. Lo que yo puedo decir en base a mi conocimiento, y cuando tú me has presentado, lo he dicho, soy un libre pensador, es lo que yo pienso. No obligo a nadie a que piense, ni que sienta, ni que crea como yo. Lo que yo estoy convencido es que en este tiempo, la mayoría, el 80 o el 90% de casos que tiene que ver con seres extraterrestres, tiene más que ver con alienígenas que no con los extraterrestres, es decir, no con los ángeles, tiene más que ver con los diablos. Y eso tiene, desde el punto de vista de una lógica de operatividad, una explicación muy clara. Cuando el ser humano utiliza la bomba atómica por primera vez como demostración de poder y de dominio, las famosas explosiones de Hiroshima y Nagasaki, los extraterrestres se presentan poco tiempo después al que era el presidente de esa nación, Eisenhower, y tienen un encuentro con él en una base militar. Y le dicen claramente, mira, si vosotros como humanidad conseguís por este camino la destrucción del átomo, os va a pasar esto, esto y esto. Esto que ellos dicen es, cuando vosotros destrozáis el núcleo, irremediablemente hay una parte en vuestro cuerpo que se destroza.
pura ley del espejo, no sé cómo llamarlo. Dice, pero eso os pasará a nivel de cerebro, a nivel de conexiones neuronales, es decir, empezaréis, dicho en un lenguaje más o menos más comprensible, empezaréis a perder vuestra sintonía con vuestra alma. Haciendo eso, estáis abriendo como un portal en el que se van a entrar entidades y energías y conciencias que vibran en esa vibración. Y nosotros no podemos hacer nada, porque quienes les estáis abriendo la puerta sois vosotros. Eisenhower quedó realmente impactado por lo que le dijeron. Y ellos le decían, mira, tenéis que parar inmediatamente esa vía que habéis empezado, la de la destrucción del átomo, porque desde el punto de vista cósmico va en contra de la ley universal. Los soles, la vida, el reino animal, las razas, todos trabajan en cooperación, en unión, no en separación. La separación es justo todo lo opuesto. Dice, haciendo eso, vais en contra del principio de la mente universal y no podemos hacer nada porque es vuestra decisión. Eugenio explicó que el hecho de que la humanidad haya hecho esa elección es el resultado de una genética que llegó a la Tierra de una humanidad que destruyó su planeta por la energía atómica. El famoso cinturón de asteroides son los restos de un planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, y la humanidad que lo vivía siguió nuestros mismos pasos, hasta un punto que llegaron al no retorno. Su planeta explotó. Muchos de aquellos habitantes consiguieron escapar a tiempo y algunos vinieron a la Tierra y dejaron esa genética. Eso explica por qué hay una parte de la humanidad que cree que la energía atómica es una vía y hay gente que no, porque unos son herederos de aquella genética. La situación se repite, lo que hemos hecho es abrir la puerta a esas entidades que generan esa energía, viven de esa energía. Esos son los alienígenas. Entonces, Sí, ahora, sí, eso ya lo hemos tratado mucho. Acuérdese que no, yo hice toda la vida de Eugenio y después hicimos una serie de ya no sé cuántos videos con los mensajes. Así que entonces, ya hemos hablado de todo entonces eso. ahora, la mayoría, porque cuando se vieron con Eisenhower, le dijeron, Eisenhower, uno de los motivos que dijo por los que él no se sentía que podía hacer eso, era que la humanidad no estaba preparada. Y ellos le dijeron, nosotros os damos 50 años de vuestro tiempo para que os preparéis a esa realidad. Y luego, si en base a vuestras decisiones, podremos actuar o no. Como han pasado esos 50 años y la decisión se sigue reafirmando año tras año, ahora ellos están como en una especie de observación no activa porque no pueden hacer nada. Entonces, la mayoría de los extraterrestres que ahora nosotros vemos, esos que se ven, la mayoría son alienígenas. Los, digamos así, para entendernos coloquialmente, evidentemente, los buenos son los que están operando y están actuando de manera silenciosa. Es decir, los que se ven donde hay zonas de conflicto que aparecen para tener bajo control lo que está sucediendo, los que aparecen cuando hay una erupción volcánica, los que aparecen en las bases militares, es decir, ellos están actuando. Los verdaderos extraterrestres no vienen aquí a hacerse ver, a decir que tú eres bonito, que tú eres guapo, que tú los puedes llamar cuando ellos quieren y van a venir a tu encuentro. No, ellos son activos y operativos y lo hacen desde el silencio. Entonces es verdad que el fenómeno de la abducción, hay un fenómeno que está vinculado a esta realidad, digamos, de los ángeles del ayer, que trata de salvar a la humanidad y salvar lo salvable, y es verdad que hay otro tipo de abducciones provocadas por estos seres, que algunos de ellos vienen de sus planetas que están en fase de destrucción y vienen aquí a hacer experimentos para ver si pueden conseguir algo que a ellos les permita adaptarse a nuestro hábitat, porque les gustaría venir y tomar dominio. Y esa es la lucha, uno de los aspectos de la batalla de Armagedón. Entonces, para hacerlo en síntesis, cuando alguien se ve con uno de estos seres, primero tiene que tratar de estar en conexión consigo mismo lo mejor posible, en el mejor estado posible, y su interior le dirá sí o no. Y luego preguntarse
qué le ha pasado a esa persona para tener esa experiencia con ese tipo de extraterrestre. Yo he conocido, y con esto acabo esta intervención, yo he conocido y he podido hablar de primera persona con chicas que han tenido las abducciones. Y una las han tenido las positivas y otra las ha tenido las negativas. Y cuando le he preguntado a cada una de ellas, ya más interior, qué es lo que hay de ti que ha permitido o ha favorecido que eso pase, hay una relación directa entre su estado de conciencia o su desarrollo de conciencia hasta el momento que han tenido esa experiencia. Si nosotros como humanidad todos elevásemos nuestra vibración de conciencia, de benevolencia, pues los alienígenas se marcharían porque no soportarían nuestra buena vibración. El tema es bastante complejo. Yo también he conocido personas que han sido abducidas y bueno, puedo hablar de uno en particular que de alguna forma tuve más cercanía, más amistad, que realmente su vida le cambió muchísimo después de la experiencia. Pero bueno, no se podría decir que fueron exactamente negativos. De todas maneras, la experiencia es muy dura, es muy dura. Hay de todo en la Viña del Señor, Pero yo como siempre alguien pongo por ahí. yo, yo a veces hago un paralelismo que es tonto, pero bueno, yo creo que sirve. La primera vez que yo fui a un dentista y era joven, aquella impresión me ha dejado marcado para siempre. Y mira que fui para que me cuidasen los dientes. Es decir, a veces estamos confrontados a vivir determinadas experiencias que nos impactan, pero que después el pozo que te deja es de algo elevado. Muchos abducidos, o estas personas que yo te decía que tenían la oportunidad, después de haber superado ese trauma, porque es un trauma, o sea, a mí que no me digan decir que te ves con un extraterrestre, o unos extraterrestres que te llevan a una nave y te empiezan a hacer cosas, claro, eso impacta, eso que estés mentalmente muy preparado. Pero el pozo que les queda después es casi de haber ayudado y colaborado a un fin de mejora por la humanidad, porque en el caso de las abducciones realizadas por los seres, digamos, a llamar los buenos, los ángeles, hay a veces que necesitan el material genético de la persona que es abducida por sus altos valores espirituales, porque son personas empáticas, porque son personas, en el caso de la persona de la que yo te estoy hablando, era una chica que trabaja con niños con problemas de autismo y de exclusión social. Es decir, es una persona que Sí, desarrolla amor de su vida. Es decir, la información de toda su genética, la información de toda su genética lleva impregnado ese valor de altruismo, de entrega a los demás. Entonces ella, superado el trauma, llegó a la conclusión por sí misma, en su tranquilidad y en su conexión consigo misma, que ellos necesitaban esa información genética porque la mejora que estaban haciendo a través de ella era una mejora para la humanidad. Porque estoy convencido que ahora que nosotros estamos viviendo el final de un ciclo de tiempos, tenemos la oportunidad de estar viviendo en primera persona lo que seguramente nuestros antepasados cuando vivieron, es decir, ver bajar sobre naves a los dioses, manipulando la genética de algunos de sus congéneres para darnos lugar a lo que hoy somos, los seres humanos. Es decir, ellos están preparando una mejora evolutiva en determinados seres, porque eso dará forma a la nueva humanidad. Pero eso es lo que están haciendo los ángeles, que están preparando la nueva humanidad y el nuevo tiempo. Lo que ocurre es que claro. como ahora aquí está todo mezclado, también hay seres que vienen y hacen manipulaciones genéticas para ver si ellos pueden sacar algo que a ellos les permita vivir en un planeta como es este, porque ellos han destrozado el suyo y saben que se tienen que marchar y han estado viajando por el cosmos, han llegado hasta aquí y necesitan de ese material genético para tratar de adaptarlo a su realidad. Es Sí, decir, yo me estoy acordando, lo estoy escuchando y me estoy acordando de varios casos. Hay uno que es muy interesante porque a ellos los invitaron a formar parte de la experiencia, no los obligaron, es decir, le preguntaron si estaban de acuerdo, le dijeron que ellos no podían reproducirse, que necesitaban de la señora
para, Ujú. para poder hacer este experimento y crear este híbrido que después lo conocen. Bueno, es un caso de película realmente el de los Yaguana. Y, y después también recordaba este caso de esta señora española, que por ahí Marcos, bueno, usted la debe conocer mejor que yo no he tenido ocasión de entrevistarla, Próspera que Muñoz. también es una Próspera Muñoz, que recuerdo que a ella le dijeron que ellos tenían una especie de tecnología a través de la cual ellos veían la luz de las personas, los colores, yo me imaginaba los campos energéticos, y que la habían seleccionado por el campo energético, porque ellas brillaban. Es cuestión de vibración. Nosotros, los seres humanos, en nuestra concepción y cómo nos hemos construido o autoconstruido, basamos nuestra percepción por las emociones. Y esto yo lo he vivido en primera persona. Yo conocí a un chico, que era un compañero de trabajo que había venido de Italia, y tú lo veías, y tú decías, yo con este no me voy, vamos, a mí que no me dejen solo por la noche porque este me clava la navaja. Y el jefe de él, me decía, mira, Alessandro se llamaba, Mauro, dice, tú puedes dejar ahí encima de la mesa $10.000, no te toca ni uno. Y era un tipo melenudo, fumaba, barba, era un hippie, un auténtico hippie antiguo. Dice, no te hará nada, pero lo puedes dejar cualquier cosa. Y en cambio hay gente que va con corbata, con chaqueta, y tú dices, ay, qué bien, qué elegante. Y ese te clava. Es decir, nosotros nos basamos en nuestra percepción sensorial, nuestra emoción, nuestros patrones culturales. Pero no es eso. Nosotros debemos de dar a nivel individual y colectivo un salto evolutivo para basarnos en la vibración. Es decir, todo vibra, todo tiene una energía y dentro de esas energías hay más elevadas, medias y bajas. Bueno, pues lo que resuene con nosotros es lo que atraemos, pero también podemos identificarlo. Eso es lo que pasa si tú observas los perros, tú dices, ¿cómo puede ser que un perro vea a otro perro o a un hombre y parece que se vuelva loco de alegría? Y ves a otro perro y a otro hombre que no han hecho nada y vamos, parece que se lo vaya a comer. Es decir, el perro está más en sintonía con su verdadera naturaleza, con su instinto, y sabe que esa persona o ese animal es bueno o es malo para él y reactúa. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Es decir, sentir la vibración. Por eso decía al principio que cuando alguien esté confrontado a un tipo de esta experiencia, lo mejor que puede hacer en ese momento es salirse de su emoción, porque te puede dar alegría, te puede dar tristeza, te puede dar miedo. Entra en conexión con tu interior, con tu Dios interior, ponte en el mejor estado posible de pensamiento, y eso es no tener miedo, no estar asustado, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, ¿qué sientes? Porque yo siempre hago una reflexión. El día que yo me vea con un diablo, yo me llevaré una impresión, pero es que el diablo también se llevará una impresión de verme a mí, porque yo también tengo mi propia vibración, ¿no? Yo veo un perro y me dan ganas de abrazarlo, o no, pero el perro a lo mejor no siente ganas de que yo le abrace, o sí, es decir, todo es cuestión de vibración. Tenemos que afinarnos, tenemos que desarrollar, y esa es una de las cualidades que tendrá la nueva humanidad. Por eso ellos están haciendo, los verdaderos dioses, los genetistas, nuestros padres, esa mejora genética para ayudarnos a dar un salto evolutivo. Porque hay mucha gente que honestamente sueña con tener una experiencia de contacto, entonces acuden a estos campamentos, van a los lugares donde hay mayor número de avistamientos de ovnis. La gran mayoría son alienígenas, o sea, no son los más bonitos, sino que son los del otro bando, digamos. Entonces, ¿usted desaconsejaría estos campamentos de contactos, estas meditaciones? Yo lo desaconsejo desde un punto de vista que voy a explicar. Lo que no podemos controlar, y ya cuesta controlarlo para sí mismo, es tu estado de benevolencia.
Lo que podemos entender por benevolencia es muy amplio y cada uno puede tener dentro de su mapa de la realidad su propia concepción. Pero más o menos todos nos afinamos a entender lo que representa un estado de benevolencia. Es ese estado en el que a ti te permite vibrar lo más alto posible. En una reunión, eso es imposible de controlar. Tú no puedes controlar el estado de benevolencia o el estado en el que está otra persona. Me explico. Imagínate que tú vas a una reunión de estas y la persona que tienes al lado ha ido a esa reunión y ha dejado una situación en su casa de auténtico caos, por motivos personales que pueden ser infinitos. Pero esa persona está con su problema. Esa persona está en una vibración que no es la idónea. Si eso lo sumas por todos, es muy difícil controlarlo, porque la realidad que se crea en base a la suma de todos los estados energéticos de benevolencia de esas personas que están allí, es lo que va a dar el resultado de lo que pasa. Hay muchas personas, aquí en Barcelona eran muy famosos los encuentros que se producían en una montaña que tenemos aquí cerca, que es mágica, la montaña de Montserrat, todos los días 11. Cuando tú ibas en invierno a estos sitios, a este sitio en concreto, había una o dos personas. ¿Por qué? Porque hacía frío, porque hacía mal tiempo, y solamente iban los que de verdad tenían ese interés. Cuando tú ibas en verano, la fauna, lo digo con todo el cariño, que se montaba allí era tremendo. Gente que fumaba droga, gente que se emborrachaba, gente que iba a ver el espectáculo como quien va a ver un cantante o un partido de fútbol. Es decir, tú eso no lo puedes controlar. Pero como eso existe y es una energía que está ahí presente, lo que pase una vez que todas esas personas están allí, va en directa sintonía con lo que ahí está pasando. Antes lo he dicho, y esto es real. Ellos, los verdaderos, los buenos, yo cada vez a partir de ahora que hable de los extraterrestres o de los padres, estoy hablando de los buenos, de los ángeles, no de nosotros. Podemos hablar, pero lo dejaré claro que estamos hablando de nosotros. Los buenos no vienen aquí a satisfacer tu ego, de que tú te apetece verlos a las 8 de la noche y se te van a aparecer para que tú los veas. Esos seres tienen un estado de conciencia en el que no entra el espectáculo. Ellos, si necesitan materializarse para que tú los veas o para que tú hagas, siempre va a ir en función jamás de ti, de tu ego. Es porque a través de ti puede pasar algo que va en beneficio de la humanidad. Ellos no vienen aquí. ¿Tú te crees? Nosotros nos podemos creer que una persona pueda convocar a extraterrestres de quién sabe dónde para que se dejen ver y hacer lo que yo quiera que hagan en medida. No digo que eso no pueda ser que pase, pero puede ser que si eso haya pasado es porque el estado de vibración de esa gente es lo suficientemente elevado para hacer venir a estos seres, que a lo mejor pueden venir para dar una señal de consuelo, de certeza, pero la mayoría de las veces no vienen, porque ahora hemos pasado como humanidad, hemos pasado del punto hipercrítico al punto hipercaótico, es decir, nosotros como humanidad nos estamos jugando nuestra supervivencia. Ellos no vienen ahora para hacer espectáculos ni dejarse ver. Ellos lo que les interesa es que la humanidad trabaje individual y colectivamente en superar esas energías que nos están proponiendo nuestra propia autodestrucción. Ellos cuando vienen va siempre en función de ese programa. Una abducción, un encuentro, un contacto, una experiencia de una persona va en función de ese programa. Todo lo que se aparte de ese programa no tiene absolutamente nada que ver, y lo digo categóricamente, no tiene absolutamente nada que ver con un programa. Pueden aparecerse o no, o pueden ser desde mentalismos creados, desde fuerzas que se hacen ver para mantener a las personas en el engaño. No tiene nada que ver. La realidad extraterrestre, la verdadera, tiene mucho que ver con valores muy elevados de los que nosotros apenas ahora estamos empezando a comprender un poco. No tiene nada que ver. A ellos les interesa sobre todo la supervivencia del planeta, porque hemos sido una humanidad creada por los genios cósmicos con una finalidad bien precisa, y están cuidando porque saben que eso se puede ir al traste. Están preocupadísimos. Entonces, la dificultad para nosotros es entender cuándo es uno y cuándo es otro.
Y lo uno y lo otro, vuelvo a repetir, va en función del estado interior de cada uno y colectivo. Y en un grupo de estos no se controla la benevolencia. Ahora es un tiempo, si quieres hacer meditación, hazla solo, porque solo tú puedes estar atento a tu vibración, a tu estado. Si tú estás meditando con otro, es muy difícil que tú puedas controlar su estado. Puedes llegar a sentirlo, no digo que sea imposible, pero que es muy difícil. Ahora es un tiempo de soledad, es lo que dice la Biblia. Enciende tu lámpara y en tu silencio reza, porque no es tiempo de grupos, es tiempo de estar juntos, pero energéticamente, vibratoriamente. Y eso es lo que no se puede controlar. Yo estoy totalmente en contra y lo desaconsejo, porque se abre la puerta, se puede abrir la puerta a cosas que muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Perdona mi pasión. Soy hijo de italiano. Soy hijo No, de está bien. italiano. Mi experiencia ha sido totalmente diferente. Yo he estado en muchísimos grupos de contacto y hemos tenido experiencias extraordinarias realmente. Pero bueno, siempre hay que escuchar todas las Pero, voces, hay que tener pero claro, cuidado. pero eso ocurre, es decir, yo no digo que no, pero como norma hay que tenerlo en cuenta, porque ese tipo de experiencias cuando han funcionado, algunas han funcionado, yo he estado en algunas de ellas, ha servido para que los componentes de ese grupo hayan podido elevar su estado de conciencia o crear sinergia. Totalmente. Pero lo que yo en realidad estoy diciendo es que basarse en la evolución a través de esas prácticas puede ser una puerta abierta, es lo que intentaba decir. Sí, también. También. También conozco casos. Claro, hay mucha gente que de hecho se reúne para abrir portales, ¿no? Y todas esas cosas que la verdad que, no sé, es bastante desaconsejable porque, claro, como dijo usted, uno no sabe quién va a ingresar por la puerta. El tema del contactismo considero que es bien polémico. De hecho, bueno, he conocido muchísimas personas que practican esta actividad y que, bueno, les encanta, pero siempre es como usted dijo, hay como una búsqueda del fenómeno al mismo nivel que a lo mejor van al cine a ver una película de terror, por ejemplo, ¿no? O sea, sentir la emoción de vivir una experiencia distinta. Me parece que va más por ese lado que por el lado de buscar una amplitud de conciencia, por lo Uh -huh. general, ¿no? En el común de las personas. Quieren ver algo. Eso es lo que yo definía por benevolencia, es decir, Sí. si es lógico que el primer paso, y a mí me ha pasado. Bueno, yo en realidad, es lo que te decía, cuando contaba mi historia, yo ya creía en ovnis, pero evidentemente me hacía ilusión ver un ovni. Pero una vez que lo vi, ya fue suficiente. Es decir, no voy buscando el ovni cada vez, porque no sirve de nada. O sea, es decir, ya lo has visto una vez, ya tienes la prueba, pasa al siguiente nivel. Es como etapas de un camino de desarrollo. Es decir, yo ya sé, o ya sabemos que existen los extraterrestres. Bueno, pues vamos al siguiente nivel. Es decir, ¿qué te ha producido haber visto por primera vez a los extraterrestres? Te ha producido un cambio de conciencia, has desarrollado. Entonces, a partir de ahí se ve. Yo me acuerdo conocer el caso de una mujer que tuvo un encuentro con los Elohim, con Adoniesis, ese ser que Eugenio había. Y el extraterrestre dijo, trabaja por el bien de la humanidad. Y la mujer lo que hizo fue comprarse un terreno y empezar a plantar árboles, porque decía que así daban oxígeno. Es decir, ya pasó de esa experiencia y pasó a la acción dentro de su comprensión. O sea, ahora estamos en un tiempo, yo cuando empecé en esta realidad en los años 70, nadie hablaba de ovnis, nadie buscaba una información, aparecer una foto, vamos, ahora hay miles de informaciones, es decir, ya pasamos al siguiente nivel, es decir, ya no estoy si existen o no existen, oye, yo lo que estaba diciendo era eso, o sea, oye, hacerme que yo os vea, eso es satisfacer tu ego, ¿entiendes? Porque si ellos, a través de ti, quieren hacer algo para el bien de la humanidad, no el bien tuyo, porque a veces entrar en contacto con esta realidad te cambia la vida y a veces te la transforma y, pues, ostras, ¿me explico? Pero eso lo hacen por el bien de los demás. Entonces, esa es la realidad, porque cuando se produce el contacto viene, no has de irlo a buscar tú. A lo mejor ni te interesa, pum, y te aparecen y te dicen algo, pasa algo, que luego tú tienes que, como una semilla, hacerla germinar
para el bien colectivo de la humanidad. En el caso de los pueblos originarios, bueno, las tribus, bueno, hemos tenido ocasión de entrevistar a, a José Carlos García Almeida, que estuvo viviendo 8 años en la Amazonía, en la selva amazónica, y que tuvo contacto con muchas tribus, y en prácticamente todas las tribus, ellos tienen esos chamanes que acuden a estas plantas que para ellos son sagradas y que a través de estas plantas ellos llegan a tener conexión con otras realidades. Esas otras realidades, no sé si a usted ha investigado, Eugenio, sería básicamente algún tipo de contacto con el bajo astral, otro mundo. ¿A qué conclusión llegó? Mira, volvemos al discurso o a la parte del discurso que te decía. Todo va siempre en función de tu estado de conciencia. Pero en el caso concreto de las plantas, que las hay, es como si la naturaleza nos hubiese dado la oportunidad de tener un algo que nos permite por unos momentos desarrollar lo que se llama no un estado de conciencia alterado, sino un estado de conciencia enterado. Es decir, es una especie como de, no es bueno el símil, pero es un poco lo que quiero expresar. Es como si las plantas psicotrópicas nos permiten doparnos. De plantas psicotrópicas hay de dos tipos, las endógenas y las exógenas. Hay unas, las exógenas, que te permiten ampliar la conciencia para albergar el conocimiento de toda la realidad que nos rodea o de los distintos aspectos de la realidad que nos rodea, y luego están las endógenas, que lo que hacen es aumentar la visión de la realidad, pero dentro de ti mismo. Es decir, ver tus fantasmas, ver tu subconsciente, ver tus infiernos, ver tus miserias. Son dos tipos de plantas diferentes. El hecho de usar estas plantas lo que permite es guardar en la memoria individual de cada uno el recuerdo de esa experiencia. Pero esa experiencia o el uso de esas plantas siempre es particular y personal para cada uno. Es decir, hay personas que no las necesitan y hay personas que a lo mejor las han necesitado. Yo tuve la oportunidad de conocer a una mujer que había usado las plantas y me contó una experiencia que me dejó impresionado. Porque en el caso concreto de esta mujer, que vuelvo a decir, cada uno es un mundo y una realidad diferente, en el caso concreto de esta mujer, pero pienso que su experiencia sí que es válida extrapolarizarla, ella decía que después de haber hecho varias veces un tipo de estas sesiones, la misma planta, el mismo espíritu de la planta le dijo: mira, hasta aquí te he acompañado. A partir de ahora, tienes, si quieres, la libertad de usarlas, pero yo ya no te guiaré. Hasta el punto donde tenías que llegar, yo ya te he llevado. A partir de ahora, no las necesitas más. Es decir, podemos, o hay humanidades que las han usado porque les ha permitido, en el caso de los chamanes de la antigüedad, porque eso es una tradición que viene de tiempo atrás, permitió que la humanidad guardase conciencia de que hay una realidad más allá de nuestros sentidos. Porque cuando cada uno de nosotros, y esto no solo ocurre con las plantas, pasa con cualquier tipo de experiencia que cualquiera de nosotros tenga, esa información de lo que está experimentando la persona no solamente le sirve a él, sino que también informa al alma colectiva de toda la humanidad. Por eso las plantas es un mecanismo que nos había dado la naturaleza, para que en un tiempo y durante un tiempo la humanidad pudiese acceder al conocimiento o a la conciencia o a refrescar la memoria de una realidad que es más real de lo que nos imaginamos.
pero que para nada, tiene que ser un mecanismo continuo. Nosotros lo que necesitamos como seres humanos es respirar aire puro, comer alimentos sanos, beber buen agua, porque eso informa a nuestro cuerpo y nos lo eleva. Todo lo demás es accesorio durante un tiempo y accesorio y quizás necesario para alguna persona, no como norma general. Además, lo que puedo decir de lo que conozco, la utilización de estas plantas no se puede hacer de manera tan banal y tan happy flower como se hace, porque para hacerlas hay que hacerlas en los lugares donde la planta está, con personas que tienen una energía elevada que te van a ayudar a hacer de trámite, porque toda esa experiencia, lo único que por lo que sirve y para lo que sirve es para elevar tu estado de conciencia, pasar de un estado de conciencia normal a un estado de conciencia no alterado, sino a un estado de conciencia enterado en el que tú tomas conciencia de una realidad, te informas a ti mismo y con solo tu presencia informas al colectivo de la humanidad. Eso es lo que yo puedo decir respecto de las plantas. Aplica lo mismo que había dicho antes del estado de benevolencia. ¿Dónde lo haces? ¿Con quién lo haces? ¿Con qué finalidad lo haces? Es decir, es un mundo muy abierto del que lo desconocemos prácticamente todo. Así es, sí. Sí, un poco para hablar de las distintas formas de contacto, ¿no? El Ujú. contacto a través de la meditación, a través de estos contactados, ¿no? O supuestos contactados, a través de las plantas. También está el contacto a través de otras técnicas más esotéricas, que como usaba el señor de bigotes, que no se puede mencionar en Mira, YouTube, que bueno, que usaban mira, la famosa te tabla de la cuento, Ouija, ¿no? mm, te cuento una experiencia de meditación. Y esto me lo A ver, contaba la persona que guiaba ese grupo de meditación. Están las personas, entran en estado meditativo, todo correcto, y una chica está meditando y en su estado de conciencia ve aparecer un ser que se le pone delante. Y este ser le dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y ella le dice, ¿no me ves? Estoy meditando. Evidentemente es una comunicación a otro estado, no es físico, ¿no? Estados de conciencia o en realidades paralelas. Y este ser le dice, qué bien, muy bien, muy bien. Dice, ¿y para qué meditas? Y ella dice, quiero ser mejor persona, quiero expandir mi conciencia. Y le dice, muy bien. Entonces ve que este maestro se marcha y ella decide seguirle y ve que este maestro, o este ser, se mete en una gruta, le sigue dentro de la gruta y ve que se pone a hacer meditación apoyado a la pared. Y ella le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ¿no me ves? Estoy meditando, como tú. Dice, ¿y tú para qué meditas? Dice, yo no medito para mí. Yo estoy tratando de calmar la tierra para que no se produzca un terremoto en el lugar donde tú estás meditando. Es decir, las cosas al principio las hacemos para nosotros y es necesario que así sea. Pero una vez que ya las has hecho para ti, el siguiente paso es para los demás. Porque cuando tú las haces para los demás, las estás haciendo en primer lugar para ti. Entonces, todo este tipo de experiencias, el contactismo, el ver extraterrestre, todo, si, ¿con qué intención lo haces? Ahí está la clave. Lo haces para ti, luego, para satisfacer tus velidades, tus sentimientos, o lo haces realmente para un bien de los demás. Según sea una u otra, que las dos son válidas. Lo que pasa es que cada una de las dos crea una realidad diferente. Tú tomas plantas, ¿vale? Una vez que las has hecho, ¿qué beneficio para ti mismo y para los demás las sacas? Tú tienes un encuentro con extraterrestres, ¿vale? ¿Qué beneficio para ti y sobre todo para los demás? Esa es la clave. Trabajar siempre para los demás. Por eso decía que la diferencia entre extraterrestres y alienígenas es que ellos trabajan para el bien del universo. Los alienígenas trabajan para su bien. No les importa
no les importa a quién hacen daño, ellos van a su fin, pasan por encima. Son las dos posibilidades de acción. Bueno, fantástico, Marcos. Bueno, sé que esta hora ya es medianoche en España, así que, bueno, por hoy dejamos la entrevista aquí. Les comento a todos que va a estar Marcos Amadio en Capilla del Monte muy pronto. Ya vamos a estar formándole a todos ustedes, invitándolos a ir a esta serie de charlas, conferencias que va a haber en Capilla del Monte en el mes de febrero, ¿no? Y más adelante vamos a dar toda la información, pero bueno, váyanse preparando todos. Allá vamos a estar seguramente junto a Marcos Amadio, y bueno, y mucha otra gente linda que nos va a estar acompañando en el marco de estas actividades propuestas por el municipio, que la verdad que me parece fantástico, y más que hayan invitado gente tan seria como al biógrafo de Eugenio, a Gracias, Marcos, que Vale. va a ser el traductor, y que, bueno, pero Marcos va a estar dando una charla también, ¿no? ¿Ya tenés preparada la charla? Sí, 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 yo la charla que voy a dar, en principio yo iba a ir como traductor de Horacio Valenti. Lo que pasa que al saber que iba, pues tuvieron a bien invitarme a dar una charla. Entonces mi charla va a dar un paso en adelante respecto de la presencia ovni. No, no voy a dar pruebas de si existen o no existen, sino de qué están haciendo ellos para ayudarnos a nosotros como humanidad. Nos han salvado ya de la autodestrucción varias veces y están haciendo un programa paralelo en previsión de que pase algo, porque realmente como humanidad estamos, el otro día lo veía, hay una universidad, me parece, que tiene un reloj donde atrasan o adelantan según sea el peligro real de autodestrucción de la Tierra. Entonces no hace mucho lo han situado, me parece que es en 2 minutos, sobre un reloj de 24 horas. Es decir, estamos a 2 minutos de nuestra autodestrucción. Y hay un informe hecho por científicos serios e independientes de la Universidad de Illinois. Ellos han dicho que dado el actual estado de las cosas, teniendo en cuenta no solo aspectos geopolíticos, sino físicos de la Tierra, propios físicos, el electromagnetismo que ha cambiado, la posibilidad de alteración de los polos, ¿cómo se llama esto? El núcleo terrestre tiene movimientos anómalos, ha cambiado. A veces parece que gira en sentido contrario, a veces parece que está parado. La corriente del Golfo, que regula la temperatura a nivel planetaria, ha subido 4 grados. Hay una mezcla de cosas que nadie sabe qué fin va a dar, qué posibilidades va a dar. Si juntamos todo esto con la realidad geopolítica, la guerra en Siria, la guerra de Israel, la guerra en Ucrania, los movimientos geopolíticos de la OTAN, todo esto da una salsa en que los científicos de Illinois citan en agosto del año que viene, en agosto-noviembre del año que viene, como un punto de no retorno. Es decir, si llegamos a esa fecha y no se han cambiado las cosas, la extinción de la humanidad es inevitable. Y no es alarmista, porque así como en la antigüedad eran los profetas los alarmistas, ahora son los científicos, que la mayoría no tienen convicciones espirituales o una espiritualidad diferente a la que propone la religión, los realmente alarmistas son los científicos, que dicen que o cambiamos el estado de las cosas o esto está muy mal. Y esto está en sintonía perfecta con lo que muchos abducidos han dicho, que después de su contacto con estas seres que los han abducido, han manifestado una seria preocupación porque están esperando algo muy grave en el planeta. Hoy había una noticia que ha salido publicado en el periódico La Vanguardia, hacía mención antes cuando hablaba de Philippe Camuat, que decía que la Tierra está siendo invadida por una energía anómala que no se sabe de dónde viene. Es tremendo, pero que está produciendo unas alteraciones brutales. Todo eso es el final de un ciclo de tiempos, que por la propia actividad del hombre ha hecho que sea como un dolor de parto. Es decir, hay ciclos de tiempo
bien regulados, los mayas lo conocían, pero que esos cambios sean traumáticos o no, depende de la humanidad que vive ese cambio. Es decir, esos cambios no solamente nos afectan a nosotros, nos afectan también a las humanidades de Marte, de Venus, de Saturno. Pero en función de tu sintonía con la naturaleza, esos cambios son más suaves o más caóticos. Y nosotros, los seres humanos, hemos escogido la vía del caos. Por eso estamos como estamos. A un paso o a 2 minutos de la autodestrucción. Sí, yo de todas maneras creo que no es toda la humanidad la que ha escogido esta situación, sino las élites gobernantes, los que tienen el poder más que nada. Te cuento una cosa y con esto acabo, porque a mí cuando me dan Sí, carretilla no, soy un buen italiano. ¿No? Yo tuve la oportunidad de conocer a Jean-Pierre Garnier-Mallet, que es el autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio. Y él, sí, en base sí. matemática, por la energía del pensamiento, que es una energía, él dice que el futuro lo creamos nosotros con nuestro pensamiento. De ahí lo que decía la benevolencia es importante porque es la que condiciona, es el elemento fundamental para el mejor devenir posible. Tu estado de benevolencia en cada momento y que es cambiante. Yo ahora estoy muy bien, dentro de un momento puedo estar mal, no tengo fase. Lo ideal es estar siempre lo mejor posible o lo menos Claro. mal posible. Entonces él dice, se necesitan 7.456.006 personas, que eso os Uy, garantiza un potencial de pensamiento activo de 144.000 personas, porque esos son los que sostienen la esperanza de un mejor futuro. Es decir, ah, el mundo va adelante porque en una proporción matemática que va del 33 al 66%, se necesitan un 33% de energía positiva para superar la energía destructiva que representa un 66%. Si ese 33 baja de un solo grado, es 32,9, se acabó. Se necesita esas personas que sostengan en una proporción de 1 a 1000, es decir, uno que piensa bien, su pensamiento de bien, tiene más fuerza que 1000 pensando mal. Pero ah, es una fuerza de uy, desgaste, porque ya lo sí, dice la Biblia, si Dios no acortase esos tiempos, ni los justos se salvarían, porque llega un momento que cada vez es más difícil sostener ese pensamiento. Pero ahí está la verdadera unión y la verdadera confraternización entre todos nosotros, porque generamos una fuerza de pensamiento en el que cuando uno flaquea, el otro le sustituye, o cuando uno flaquea, la presencia del otro le eleva el pensamiento. Y eso es de lo que se trata, de mantener siempre el mayor nivel posible, o claro. el menos bajo posible. Menos mal. Claro, sí, 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 la verdad que hay que Muy intentar hasta el difícil. final. Cuando tú mueves una cosa, esa cosa no quiere ser movida. Pero al final tú la mueves. Esto es lo mismo. Bueno, ha sido un gusto Claro, hablar sí. con vosotros. Sí, un gusto. Bueno, ya saben todos, él va a estar prontamente en Argentina, allí en febrero, en Córdoba y en Capilla del Monte. No, la verdad que ha sido un gusto y bueno, nos veremos pronto. Nos Si veremos Dios quiere, pronto. sí. Sí, con mucho gusto. Me gustará mucho encontrarte personalmente, encontrar a los que de los que escuchen este programa puedan estar allí y siempre disponible para charlar de estos temas. El plan es que además de las charlas que se van a dar en el marco de estas actividades del municipio, vamos a generar alguna otra actividad por Ujú. ahí más privada para que las personas puedan incluso conocerlos más a ustedes, hacerles preguntas tanto a Marcos como a Horacio Valenti, el biógrafo de Eugenio Siragusa, hacerles preguntas o hablar de otros temas que a lo mejor no toquen en las charlas. Yo les digo a todos que van a tener ocasión de conocerlos, hablar con ellos, hacerles preguntas, así que eso va a ocurrir pronto, digamos, no falta tanto. En ambas páginas hay un formulario de contacto. Si después de esto que estamos hablando alguien quiere contactar conmigo para comentar, consultar o cualquier cosa, estoy abierto. Será un placer poder dialogar y si no, nos emplazamos a cuando nos veamos en Argentina o en otro programa. Perfecto.
Perfecto. Bueno, chao gente, chao Marco, nos vemos en la Chao, próxima. Adiós, chao, adiós. chao, chao.